¿Alguna vez te has preguntado cómo una pequeña ciudad a orillas del río Tíber llegó a dominar el mundo conocido? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje épico a través del tiempo para desentrañar la increíble historia del Imperio Romano, un legado que, hasta el día de hoy, sigue moldeando nuestro mundo. Todo comenzó, según la leyenda, en el año 753 a.C. Los gemelos Rómulo y Remo, amamantados por una loba, fundaron una ciudad en 7 colinas. Aunque la historia real es menos mítica, Roma nació como una pequeña monarquía rodeada de vecinos poderosos como los etruscos. Pero los romanos tenían algo especial: una ambición sin límites y una tenacidad de hierro. En el 509 a.C., cansados de sus reyes, los romanos establecieron una nueva forma de gobierno que cambiaría la historia en la República. Res publica, la cosa pública. El poder ya no residía en un solo hombre, sino en el Senado y el pueblo de Roma, representado por sus asambleas. Durante los siguientes siglos, la República Romana se expandió implacablemente. Primero, unificaron la península itálica. Luego, sus legiones, disciplinadas y letales, cruzaron el mar para enfrentarse a su mayor rival, Cartago. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos titánicos. ¿Quién no ha oído hablar de Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes? Fue una lucha a vida o muerte. Al final, Roma, bajo el liderazgo de generales como Escipión el Africano, prevaleció y arrasó Cartago, convirtiéndose en la dueña indiscutible del Mediterráneo, al que llamaron con orgullo Mare Nostrum, nuestro mar. La expansión trajo una riqueza inmensa, pero también problemas. La brecha entre los patricios ricos y los plebeyos pobres se hizo insostenible. Generales ambiciosos, con ejércitos leales a ellos y no al Estado, comenzaron a luchar por el poder. Nombres como Mario, Sila, Pompeyo y, por supuesto, Julio César resonaron en las calles de Roma. Julio César fue un genio militar y un político astuto. Conquistó las Galias, lo que hoy es Francia, y su fama se hizo legendaria. Cuando el Senado, temeroso de su poder, le ordenó regresar a Roma sin su ejército, César tomó una decisión que cambiaría el destino de la República para siempre. Cruzó el río Rubicón, pronunciando la famosa frase Elia iacta este, la suerte está echada. Desafió al Senado, derrotó a su rival Pompeyo en una guerra civil y se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Pero su ambición le costó la vida. En los idus de marzo del 44 a.C., fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores que temían que se convirtiera en rey. Su muerte, sin embargo, no salvó a la República. Al contrario, la hundió en una nueva espiral de guerras civiles. De este caos emergió un joven brillante y calculador, Octavio, el sobrino nieto y heredero de César, tras vengar la muerte de su tío abuelo y derrotar a sus rivales, Marco Antonio y Cleopatra, en la batalla de Actium. Octavio se quedó con el poder absoluto, pero fue inteligente, no se proclamó rey. En su lugar, en el 27 a.C., aceptó el título de Augusto, el Venerable y Príncipe, el primer ciudadano. Así, de manera sutil, nació el Imperio Romano. El reinado de Augusto marcó el comienzo de la Pax Romana. La paz romana, un período de casi 200 años de relativa estabilidad y prosperidad sin precedentes. El imperio alcanzó su máxima extensión bajo el emperador Trajano, a principios del siglo II, abarcando desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el desierto del Sahara. Durante la Pax Romana, el comercio floreció. Se construyeron miles de kilómetros de calzadas que conectaban todo el imperio, acueductos que llevaban agua fresca a las ciudades, anfiteatros como el Coliseo para entretener a las masas, y foros que eran el corazón de la vida urbana. El derecho romano sentó las bases de los sistemas legales modernos, y el latín se convirtió en la lengua franca de Occidente, de la cual derivarían las lenguas romances como el español, el francés o el italiano. La cultura romana, profundamente influenciada por la griega, produjo obras maestras de la literatura con Virgilio y Ovidio, de la filosofía con Séneca y Marco Aurelio, y del arte con sus esculturas realistas y sus impresionantes mosaicos. Pero ningún imperio dura para siempre. A partir del siglo III,
La magnífica estructura del Imperio Romano comenzó a mostrar grietas. La llamada crisis del siglo III fue un período de caos, con una sucesión interminable de emperadores asesinados, guerras civiles constantes, una economía en colapso por la inflación y la presión constante de las tribus bárbaras en las fronteras. Emperadores como Diocleciano intentaron salvar la situación con reformas drásticas. Diocleciano dividió el imperio en dos mitades, la occidental y la oriental, cada una gobernada por un Augusto y un César. Un sistema conocido como la tetrarquía. Buscaba una administración más eficiente, pero la división se haría permanente. Luego vino Constantino el Grande. No solo reunificó el imperio temporalmente, sino que tomó dos decisiones que lo cambiarían para siempre. Primero, en el 313, con el Edicto de Milán, legalizó el cristianismo, una fe que había pasado de ser una secta perseguida a la religión dominante. Segundo, trasladó la capital del Imperio de Roma a una nueva ciudad en el este, a la que llamó Constantinopla, la Nueva Roma. Este movimiento estratégico reflejaba que el centro de gravedad económico y cultural del imperio se había desplazado hacia Oriente. A pesar de estos esfuerzos, la parte occidental del imperio estaba herida de muerte. La presión en las fronteras se hizo insostenible. Hordas de godos, vándalos, francos y hunos, liderados por figuras temibles como Atila, cruzaron el Rin y el Danubio, saqueando y asentándose en territorio romano. La economía estaba destrozada, las ciudades se despoblaban, y el poder central era cada vez más débil, a menudo en manos de generales bárbaros que controlaban a emperadores títere. El golpe de gracia llegó en el año 410, cuando los visigodos de Alarico saquearon la propia ciudad de Roma, un evento que conmocionó al mundo. Aunque el imperio se tambaleó durante unas décadas más, el final era inevitable. En el año 476, el último emperador romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. Esta fecha se considera tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero, ¿fue realmente el final? No del todo. Mientras Occidente se fragmentaba en varios reinos germánicos, dando origen a la Europa medieval, la mitad oriental del imperio, con su capital en Constantinopla, sobrevivió y prosperó. Lo conocemos como el Imperio Bizantino, y perduraría durante casi 1000 años más, hasta que Constantinopla finalmente cayó ante los turcos otomanos en 1453. El legado de Roma es inmenso y está en todas partes, en nuestras leyes, en nuestros idiomas, en nuestra arquitectura, en nuestros conceptos de ciudadanía y gobierno. La historia de Roma es la historia de cómo se construyó el mundo occidental. Una saga de ambición, conquista, ingenio, gloria y finalmente caída. Es un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos no son eternos, pero su huella puede perdurar para siempre. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.